Hola hermanos, muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en un devocional más. El día de hoy, devocional número 23, en el 23 de diciembre del 2022. Acuérdense que estamos llevando esta serie devocional llamada 31 días cultivando tu corazón hacia el evangelismo. Damos gracias a Dios porque ya estamos a punto de terminar esta serie devocional y bueno, pues seguimos orando de que siga siendo un impacto para sus vidas este devocional en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito respecto al ministerio. Vamos a hablar respecto a los ministerios tanto del pastor como del maestro y estos cómo son de importantes o vitales o cómo estos también se tienen que relacionar seriamente con el evangelismo. Entonces, vamos a centrarnos en la lección del día de hoy. Se llama el ABC del ministerio. Entonces, permítanme hacer la lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica del día de hoy del devocional se encuentra en segunda de Timoteo 4, los primeros 5 versículos. Y dice la palabra de Dios así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y aquí el encargo de Pablo a Timoteo es muy central el encargo que le da Pablo a Timoteo. Nos responde un qué, un cómo y un cuándo. Fíjate, bien interesante cómo nos dice en la palabra de Dios cuando el pastor o los maestros tienen que llevar a cargo su encomienda, sea o no sea oportuno, nuestro encargo como pastores y como maestros es predicar de la palabra, persistir en hacerlo, sea o no sea oportuno. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice sea o no sea oportuno? En todo tiempo tenemos que encargarnos de predicar la palabra. Muchas veces, y aquí es importante notar, que Pablo se está dirigiendo a Timoteo, pero ¿qué era Timoteo? ¿A qué se dedicaba Timoteo? Bueno, Timoteo fue uno de los pastores de la iglesia en Éfeso, fue uno de los pastores. Entonces, Pablo se estaba dirigiendo a un pastor. Entonces, la encomienda que le está haciendo Pablo a Timoteo es una encomienda pastoral. Es decir, que tiene que cumplir el pastor, pero esa encomienda que tiene que llevar a cabo el pastor, también la tiene que llevar a cabo la iglesia. Es decir, ¿por qué? Porque el pastor tiene que también ser ejemplo para lo que hagan su congregación o lo que haga la iglesia que el Señor le ha encargado. Fíjate nada más qué interesante es aquí. Eh, nos maneja la palabra de Dios que llegará un tiempo en que no se va a tolerar la sana doctrina, sino que mucha gente va a empezar a buscar el evangelio que acomoda, un evangelio a la talla, iglesias iglesias a la exigencia del cliente. Es decir, todo va a modificarse, pero ¿cuál es el encargo de Pablo a este Timoteo? Que aún así todos ellos dejando de querer escuchar la verdad, porque hemos visto, y sobre todo en esta serie de Santiago, que la verdad es la palabra de Dios, tu palabra es verdad, pero esta palabra pues también muchas veces nos incomoda, la palabra de Dios también muchas veces nos confronta y no estamos dispuestos muchas veces como hijos de Dios a querer ser confrontados por la palabra. Sin embargo, el encargo de Pablo a Timoteo es que aunque la palabra incomode, que aunque la palabra no sea la que uno quisiera escuchar, tenemos que trabajar en ella. Tenemos que llevar el trabajo, tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios directo a los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Y fíjate aquí, Pablo, dentro de las encomiendas o dentro de las labores que tiene que hacer Timoteo como un pastor, está, está el contrario a lo que hacen estos falsos maestros. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias y fíjate, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y aquí nos muestra una gran verdad. Muchas veces tenemos la idea de que el pastor o el trabajo del pastor o de los maestros es únicamente dedicarse
a la grey del Señor. Es únicamente dedicarse a enseñar la palabra de Dios a los que ya son creyentes, a los que ya son hijos de Dios. Pero no, aquí Pablo a un pastor Timoteo le está enseñando que se tiene que todavía dedicar a la evangelización. Es decir, la evangelización, hermanos, o el compartir el evangelio, la acción de compartir el evangelio, no es únicamente para algunas partes de la iglesia. La predicación del evangelio es para toda la iglesia, es una labor que toda la iglesia tiene que cumplir. ¿Cuál es la responsabilidad que recae en el pastor entonces? Es enseñar a la iglesia, enseñar al nuevo creyente. Ya cuando decide poner su confianza en Cristo, es enseñarlo, es alimentarlo. Ajá. Esa es la labor del pastor y del maestro dentro de la iglesia, pero la labor de toda la iglesia en su plenitud es predicar el evangelio, compartir el evangelio. Y realmente muchas veces es complicado para muchos de nosotros como ministros dedicarnos un tiempo para la evangelización. Sin embargo, el atenderlos a ustedes es un gran honor, pero también tenemos que hacernos los tiempos para poder predicar el evangelio. Hermanos, y realmente les animo, en gran manera les animo a que ahorita que vamos a salir muchos a, con nuestras familias, a pasar un tiempo, a compartir los alimentos, pasar un tiempo con la familia, probablemente veas a alguien que no es converso o alguien que no ha decidido poner su confianza en Cristo. Yo te animo, amado hermano, que nos hagamos ese compromiso de que al menos a uno en esta cena navideña le expliquemos por qué es importante la Navidad, cuál es el significado de la Navidad, que es que Cristo o Dios, Dios mismo se despojó de su gloria para venir a ser hombre, para morir por nuestros pecados. Ese es el punto central de nuestra Navidad, que Cristo nació para morir por nuestros pecados. Entonces te animo, hermano, y estemos orando para que cumplamos con ese objetivo, hermano. Cumplamos con el objetivo de compartir el evangelio y ocupemos, hermano, esta herramienta que es como lo es la Navidad. Tomémonos de ella para poder compartir el evangelio de una manera clara y concisa. Amén. Entonces, hermanos, esto es el ministerio y esto va para todos mis maestros, para todos los maestros de la iglesia, para diáconos, pastores. El ministerio es esto, es enseñar la palabra de Dios, pero también es evangelizar. Tenemos que cumplir ambas. De no cumplir una de las dos, no estamos cumpliendo en su plenitud la gran comisión. Amén. Entonces, bueno, los dejo ahí picando con esta piedrita, los dejo ahí eh, para que todos estudiemos la palabra de Dios. Hay que enseñarla, pero también tenemos que compartir el mensaje en el que se centra toda la Biblia, que es el Evangelio. Amén. Entonces, bueno, hermanos, nos estamos viendo el día de mañana. Dios me los bendiga mucho. Un abrazo. Empiecen a pasársela bonito. Conmigo, a mí me ven el día domingo aquí en los devocionales. Y bueno, que se la pasen bonito. Reciban un caluroso abrazo cada uno de ustedes y pásensela bonito con su familia. No olviden que todo es una oportunidad para predicar el evangelio. Entonces, ocupemos la oportunidad de tal vez conocer o tal vez que vamos a ver a nuestros familiares que no conocen del evangelio, aprovechemos para predicarlo. Amén. Dios los bendiga.